amigos, vamos a entrar a nuestra especialidad del día de hoy, consultorio de otorrinolaringología con la doctora Jimena Banda. Tenemos tres cositas de las cuales hablar. A ver, primero, cuéntanos un poco de tu especialidad, ¿ya? Así para ir alentando a la gente a que nos haga sus preguntas. Ah, ya, claro. Bueno, mi especialidad es una especialidad tanto clínica como quirúrgica. Poco es conocido esto, a veces piensan, nos asocian a lavados de oído, ¿no? El otorrino, o que me vea resfrío, ¿no? Pero hacemos más cosas, ¿no? Nuestra especialidad es clínica y quirúrgica, y principalmente quirúrgica, ¿no? La mayoría de veces nosotros recibimos patologías que terminan en este tipo de tratamientos, ya sea a nivel de garganta, de oído, de nariz. Resolvemos muchas de estas patologías en el quirófano, ¿no? Y también, bueno, tenemos las enfermedades clínicas, que son las que vamos a hablar. Una de ellas que es el vértigo posicional, que es muy frecuente. Que poca gente lo relaciona al oído, ¿no? Sí, está mal descrito, mal interpretado, tanto por el paciente como a veces también como por medicina general en sí, ¿no? No se llega a esa comunicación, y el paciente llega con ideas al consultorio de otorrino de diversa índole, muy asustados, ¿no? Entonces este espacio creo es para poder clarificar esas ideas, el saber diferenciar qué es un vértigo de una laberintitis, de un problema más severo, ¿no? Un vértigo posicional, que es en el caso que vamos a hablar. Perfecto, muy bien. Vértigo posicional, a ver, yo puedo decir 4 nombres con respecto al vértigo, ¿no? Vértigo, mareos, le dicen a unos, otros le dicen desmayo, ¿ya? Otros le dicen, vamos a decir, a ver, síncope, ¿ya? Otros le dicen, bueno, nombres, ¿ya? Hay distintos nombres para me da vuelta la cabeza, el helicóptero, un montón de cosas, y hay nombres incluso que son así. Pero el vértigo, primero, que el equilibrio está relacionado con una parte del oído que se divide en 3 partes, ¿no es cierto? Por favor, doctora. El oído se divide en oído externo, oído medio y oído interno. El oído externo lo evaluamos desde la mirada. Cuando llega el paciente ya a consultorio, estamos viendo parte de él, que es el pabellón auricular. Seguido de esto hay un canal que mide más o menos 3 centímetros, que es el conducto auditivo externo. Esos dos forman parte del oído externo, y eso lo evalúo por medio de mi vista y el otoscopio, ¿no? Luego, a través del otoscopio, al final de este canal, hay una puerta que se llama membrana timpánica. Pero es una membrana, o sea, está cerrado, está cerrado, debería estar cerrado siempre, ¿no? Sí, hasta tiene su manguito, que es el mango del martillo, ¿no? Es una puertita ahí que tenemos, que es la entrada a la segunda parte del oído, que es el oído medio, que es una cajita que ya está muy internamente, eso no lo podemos ver con la membrana timpánica íntegra. Y ya la parte del oído interno, que está netamente dentro del hueso temporal, ya en el cráneo. En la parte de atrás y hacia arriba, los 3 canales semicirculares que dirigen movimientos angulares, y el vestíbulo, que es donde estos se insertan, que es también un pequeño órgano que está compuesto por utrículo y sáculo, que también forman parte del sistema del equilibrio, ¿no? El sáculo para este tipo de movimientos lineales y el utrículo para los movimientos también laterales, ¿no? Y si me permite, este sistema es apasionante en realidad, porque está diseñado de tal forma que las células que se estimulan están dispuestas al mismo nivel, o sea, para realizar cada movimiento. O sea, eso de verdad que a mí me explota la cabeza. Digo, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible, no? O sea, ¿qué tal ingeniería más perfecta? ¿Sí? Es como que, sí, pues, Dios nos hizo, ¿no? Sí, sí, algo así. Para mí sí, Dios. Sí, es impresionante, porque imagínese, amigo, si usted no podría caminar derecho, o sea, imagínese si no sabría qué es arriba y qué es abajo, o que es mirar para allá sin marearte y mirar para allá, y que tu ojo también se acomode a la misma vez para poder hacer, y eso te pasa, por ejemplo, cuando estás en un barco, ¿no? En un bote, y estás así,
¿qué pasa? Te mareas, y cuando te mareas ya se desarrollan otros mecanismos todavía que eso ya tienen que ver con el nervio vago, ya tiene que ver con el sistema nervioso central, Sí. porque algo de la información que tú le estás mandando a través de los oídos está fallando y eso genera el famoso mareo. Una acotación más. Por favor. Este sistema aquí, como bien lo mencionó, se conecta con el sistema ocular, ¿no? Y también tiene conexiones intercomisurales, o también se comunica con el otro oído interno al otro lado, ¿no? A través de estructuras. Uf, qué ¿no? vacilón, ¿no? Sí. Más Y complicado. también se comunica con la parte de la columna, la Cervical. médula, con la cervical y la lumbosacra también. Cosa que cuando uno se va a caer, el sistema al mismo se activa y hace esto. Porque a diferencia de los otros sistemas, el oído, todo este sistema es rápido, o sea, no tiene estaciones como el otro, o sea, va directamente al cerebelo, ¿no? O sea, es perfecto. Una carretera Sí. perfecta, ¿no es Cuando cierto? está bien. Cuando está bien. Y ahí viene parte del manejo de otorrino, el manejo además de los especialistas en equilibrio y audición, porque no estamos hablando de audición necesariamente, ¿no? No, esto es solo vestibular, sistema Solo de equilibrio. vestibular, o sea, imagínense todavía lo complejo que es el oído, que encima todavía la audición, y usted sabe que la audición son ondas sonoras, son cosas físicas. Sí. Uno habla y son ondas que uno está tirando y que otra persona a través de su receptor capta esas ondas e interpreta los sonidos. Por eso me permite a mí hablar con usted. ¿Ya? O sea, es tan maravilloso. Sí, O sea, el órgano, o sea, la cóclea también es parte del oído interno, o sea, es cóclea y el sistema vestibular, ¿no? O sea, el auditivo y el vestibular en la parte más interna del oído, ¿no? bueno, estamos ahí. ¿Qué cosa es el vértigo posicional? Sí, o sea, dime un paciente típico que viene a tu consultorio y tú lo diagnosticas así de lejos y le dices vértigo posicional. Sí, muchas veces los pacientes llegan al consultorio y en su apremianza, en su temor, te tratan de explicar, ¿no? Pero hay cosas de que nosotros ya desde que está entrando el paciente, yo ya sé por qué patología es, ya son cosas que se ganan en la práctica, ¿no? Un paciente, o desde lo primero que él te puede decir, las primeras 4 segundos le decimos, ya sé si es un vértigo posicional o es un vértigo de otra índole, ¿no? Porque el paciente que ha experimentado un vértigo, lo primero que te dice es, todo giró, ¿no? Y me mareé. no, cuando el paciente dice, ay, me mareé, o estuve como borracho, o estuve así, o no sé qué siento, o esto me duele, ya es un poquito más complejo, ambiguo, ¿no? Ya. Está hablando de un mareo tal cual, ahí ya me voy por otras. A veces hay pacientes que sí no logran decir lo que realmente sintieron, ya es todo un arte, ¿no? Pero el vértigo tal cual es la sensación de giro sin que el entorno se mueva, ¿no? O sea, el paciente siente giro. ¿Y sientes que te gira el techo o el piso? Puede ser ambas cosas, o como que uno mismo está girando y te dicen que nunca lo han experimentado, que fue horrible, que casi sienten que se desmayan. ¿Ese viene con vómitos, náuseas y mareos? Depende también del estado en general del paciente, o sea, si normalmente no, pero si es un paciente que por debajo tiene un tipo de ansiedad, eso, a veces se puede sumar eso, porque se asustan tanto que puede generar náuseas, pero no es lo que está descrito, lo usual es una sensación que no necesariamente va acompañada de náuseas, de vómitos. ¿Duele? No duele, en general, o sea, el vértigo tal cual, paroxístico, benigno, no duele, ¿no? Se desencadena con el giro, o sea, dicen, me levanté y todo dio vueltas, ¿no? Y pasó, ¿no? Menos de un minuto. ¿Es frecuente? Es la causa más frecuente de vértigo en todo el mundo, ¿no? Más de 3 millones de casos por emergencias y 1 de cada 4 pacientes que vemos en consulta, ¿no? 1 de cada 4 que ven en consulta, Sí, vamos a decir 25, 20 pacientes, 25, algo así, más o menos. Llega. Ok, dice, paroxístico benigno. Paroxístico es casi como decir idiopático. Son palabras difíciles de explicar, ¿no es cierto? Pero en realidad es porque, pucha, no tenemos una explicación. ¿Por qué pasó? Sí, porque ¿Qué pasó. puedo decir pasó? ¿No? O sea, ¿es primario o secundario? O sea, primario que el 70% de las veces
solo pasó, ¿no? Y de repente ya no te vuelve a pasar también. También de repente, pero se repiten más de la mitad de los casos, ¿no? Es algo que hay que decir a los pacientes. O sea, hay que chequear. ¿Y tiene solución? Sí, es una patología que se soluciona identificado el canal, porque también hay que saber si fue el anterior, el posterior o el lateral, de acuerdo al examen clínico, porque algunos piensan que salen radiografías. Y ese examen se hace a veces así nomás, sí, ¿no? O sea, una persona capa así en este tipo de cosas, solamente haciendo así, te dice si que ese circuito semicircular es el que está alterado, ¿no es cierto? Sí, de acuerdo, o sea, a cada maniobra le decimos maniobra de desencadenantes para ver el canal que está afectado. Y hay tratamientos, hay medicina, y tengo entendido que no son muy caras tampoco. El principal tratamiento de estos vértigos posicionales es la reacomodación, que es a través de maniobras para cada canal. O sea, si es posterior, hacemos maniobra de play, que se llama. ¿Y se cura? En ese momento, un 80% sí. Hay un 20% que sí requiere por otras maniobras, ¿no? ¿Y o medicación? Casos recidivantes. Medicación, dependiendo. Generalmente con eso es suficiente, pero también hay estudios que avalan el uso de betaistina acompañando. Son pocos, pero en lo general el manejo es básicamente las maniobras, ¿no? Y el reposo. Qué increíble, yo estoy aprendiendo muchísimo, queridos amigos, de verdad, sigo maravillado de la maravilla del ser humano, en verdad es realmente impresionante. Por favor, vos. Bueno, tenemos que hablar también de cosas que son motivo de emergencia, ¿no? Vamos a esperar unas cosas, pero algo que te lleva a la emergencia, aparte del mareo y por angustia, ansiedad, bien feo, es el dolor. El dolor es la segunda causa de me duele el oído, ¿no es cierto? O sea, sí. Voy porque me duele el oído porque se me ha tapado el oído. Quizás sean las primeras causas de un otorrino. Sí, de las emergencias, la otalgia. Bueno, en realidad nuestra emergencia es el sangrado. Epistaxis, el sangrado por la nariz. Los otros ¿no es son cierto? urgencias, ¿no? Sí. Pero también los recibimos, o sea, generalmente el emergenciólogo calma el dolor y ya pasan más tranquilos a la evaluación tal cual, ¿no? Okay. Que puede ser una Pero tienes infección. toda la razón. La primera causa de emergencia en otorrino son los sangrados nasales, y más aún ahora que hay combo, puñete, patada, pelotazo, Sí. es casi como de todos los días. Sí. ¿De acuerdo? Así que, y les digo, puede ser bien escandaloso. ¿Eh? Sí. Bien escandaloso, quizás una de las peores maniobras que he tenido que hacer alguna vez, no peores, pero una de las maniobras más avesadas, ya es un taponamiento nasal de vaso posterior. A ver, llega atrás de tu nariz, de atrás, atrás. Sí, No, es de las peores experiencias, creo, tanto para nosotros como para el paciente, ¿no? Por supuesto que sí. A ver, amigos, vamos a tratar de contestar algunas preguntas que tienen que ver con problemas otorrinolaringológicos. Y voy a hacer la primera pregunta y va a ser mía. Voy a hacer una consulta, te voy a robar, por favor, Jimenita, una consulta. Me resfrié hace como 3 o 4 meses, ¿ya? 3 meses, pero un resfrío así horrible, porque además caí yo, cayó mi esposa, después volví a caer yo y fue fuerte, ¿no? Fuerte, un resfrío, fiebrecita, cerrada un poco de bronquios, etcétera. Pero desde esa oportunidad prácticamente no huelo. No huelo, o sea, he perdido la capacidad de olfato en un 85%. Y me friega porque cocino. Entonces, me gusta ver eso, a mí me gusta cocinar. Entonces yo te digo, ¿qué me puede estar pasando? Bueno, generalmente los virus tienen esta capacidad de poder inflamar el nervio olfatorio, sobre todo después de infecciones tan severas, ¿no? Respiratorias. Normalmente lo ideal sería primero una evaluación, ya sea con espéculo nasal, ¿no? Endoscopía. O sea, hacer todo lo que tengo para ver la calidad de la mucosa, el color, ¿no? Soy mal paciente, te advierto.
Lo más probable es que en la mayoría, o sea, de las veces lo encuentre inflamado, ¿no? En un 90% de los casos sea solo por post-viral esto, y el tratamiento básicamente es con un corticoide nasal o algo así. Corticoides nasales, lavados nasales. Antiinflamatorio. Antiinflamatorio y un estímulo, ¿no? O sea, se le dice al paciente que estimule el olfato, que creo que es de las cosas más importantes también para reavivarlo, con olores fuertes, ¿no? Sí, la canela ayuda, los olores de flores, para poder, las rositas, perfumes fuertes, para poder estimular el olfato, ¿no? Como 3 veces al día. ¿Cuánto le debo, doctora? $500. Y así como ojalá fuera, ¿no? Ojalá. Ay, por Dios. Disculpa, me están diciendo que el grupo es Aguamarina, no Armonía 10, y perdón, amigos, en realidad estoy seguro que todos además están amenazados y hubiera podido ser cualquier grupo, porque ahora hasta el panadero de la esquina que gana su solcito vendiendo panes también son extorsionados por estos delincuentes criminales malditos. Hace poquito también un odontólogo se metieron a su consultorio, como se demoró un poquito en darle la plata, lo han matado. Amigos, ¿qué está pasando, por Dios? Y hay gente que dice no contesten el teléfono. A ver, Maritza nos cuenta: doctor, a mi hijo tiene 12 años, le diagnosticaron adenoides. ¿Qué puedo hacer? Primero, ¿qué son las adenoides? ¿Dónde están? Yo creo que tenemos alguna imagen por ahí de repente. Vamos a mirar. Pero, a ver, veamos. ¿Qué son los adenoides? Las adenoides es una estructura glandular, parte del sistema linfoideo, que se encuentra, así como tenemos las amígdalas linguales que están en la cavidad oral, las adenoides están en la nasofaringe, o sea, justo detrás de la nariz. Las amígdalas están, vamos a decir, detrás del velo posterior del paladar, ¿no es cierto? No del paladar, de la faringe. Están entre los, o sea, hay varias amígdalas, ¿no? Las palatinas están entre los pilares anteriores, posteriores de la misma orofaringe, y la lingual es la que está detrás de la base de la lengua. Y la de la parte de arriba del paladar. Y básicamente están ahí para protegernos. Sí, o sea, forma parte, ¿no? El adenoide específico está detrás de la nariz, arriba. Arriba, claro, entre el paladar y la nariz, ¿podemos, ahí, no? Entre el paladar. Entonces, Marisa, los adenoides son unos procesos glandulares, estaría bien decirlo así, que ayudan a la inmunidad de la orofaringe. Orofaringe es boca, oído, nariz y garganta. ¿De acuerdo? Para decirlo de alguna manera. Ahora, estos pueden ser tan grandes que requieran un procedimiento quirúrgico o podrían eventualmente ser manejados conservadoramente como un proceso inflamatorio. Sí, o sea, estas hipertrofia de adenoides, o sea, porque es normal, todos tenemos adenoides, no es que uno tiene otro, todos nacemos con adenoides, todos tenemos adenoides muy grandes, bueno, no tan grandes, en los límites necesarios para defendernos, sobre todo en la primera infancia. Y conforme vamos desarrollando, ya a partir de los 10 años en adelante... ya mejora nuestro sistema inmunológico, entonces los otros se comienzan a achicar teóricamente. Se van achicando. Entonces, si me dice a los 12 años, un poco extraño, porque ya está fuera del rango de edad donde nosotros intervenimos cuando esta adenoide sobrepasa los límites de la normalidad y ya no genera defensa, sino obstrucción, ¿no? Entonces, si es a los 12 años, habría que repetir esa evaluación, asegurarnos que precisamente tenga hipertrofia de adenoides a esa edad, ya sería raro. Ya sería raro y ya estarías pensando la posibilidad de hacer una intervención para retirar ese tejido glandular hipertrófico. Si es en los niveles que están obstruyendo, claro, ¿no? O sea, sí, no importa, le damos sacado. ¿Cuál es la entrada? ¿Por la boca o por la garganta? ¿O por la nariz o por la garganta? El abordaje quirúrgico varía, puede ser... Es curiosidad científica. Sí, puede ser la clásica, que es por vía oral, y
hay variantes, ¿no? A veces lo hacemos con vía endoscópica, entramos con el endoscopio por acá y por abajo entramos y vamos viendo cuánto y se dan la mano por ahí. Sí, se dan la mano. Hay muchas formas en realidad. Esas son cosas bien bacanas que gracias, amigos, a la fibra óptica, ¿no? Cómo ha cambiado el abordaje de esto. Antes era con espejitos, amigos. Todavía se hace de forma clásica, muchos sí, lo hacen. O sea, imagínense un espejito también, donde se apunta una luz para que la luz choque con el espejo y alumbre arriba y después con elementos curvos el doctor miraba. Alucinante, bien bacán. Siempre he dicho que estos son cosas especiales porque, amigos, los orificios son chiquitos. A ver, entra a operar por la nariz, a ver, entra a operar por el oído. Operamos en estructuras de 1 centímetro de cúbico. Sí, imagínate. Y hay microscopios especiales para mirar la punta de tu pinza. Así de complejo es el tema. Vamos a ver. Danitza, doctor, el otorrino me mandó a hacer el análisis de inmunoglobulina. Salió 16.95. La verdad no me acuerdo mucho de esto, pero ¿por qué le podría? Es para ver su nivel de reacción inmunológica con respecto a procesos inflamatorios, rinitis alérgica, digamos, por eso es, ¿no? Sí, probablemente le han pedido inmunoglobulina E. Ese valor de 16 está dentro de lo normal, es menor de 100 generalmente en adultos. Entonces, seguro querían descartar si esa rinitis, inflamación es de origen alérgico, ¿no? En este caso sería no alérgico. No alérgico. Pero a veces hay, por otras características, se puede tratar de una rinitis local, y cuando es local, o sea, una rinitis alérgica local, ahí sí a veces no sale, es ya a la vista clínica, ¿no? Tú sabes que yo tuve, se me presentó alguna vez un caso de estos, y era una reacción de hipersensibilidad, pero a la pintura de la casa. O sea, habían pintado y laqueado algunos muebles, claro, y los 3 hijitos comenzaron con una inflamación, pero de esas así rebeldes, horribles, porque además la pintura duraba en el tiempo y era desencadenada por un olor fuerte y algunos gases, seguramente, que tienen estas, claro, pinturas, que hacen esta hiperreacción de sensibilidad. Qué loco. Sí. Ahí sí saldría la IgE alta. ¿O no? Depende, ¿no? de esto, o sea, si fue como causa única, a veces no, pero si ellos ya tenían por ahí un factor de atopía, o sea, de alergia en la familia, puede que haya sido, ¿no? Desde acá yo le mando, bueno, no creo que esté con nosotros todavía, pero en esa época mi otorrino, el doctor Kogan, estaba en la clínica San Felipe, Istaglobin con diprospan. Cada 3 meses por 1 año, y la verdad que por un buen tiempo me sentí muy bien, la verdad, y hacía deporte en esa época. Corticoides. Bueno, vamos a ver. Nunca se automedique corticoides, por favor, queridos amigos. Ese no es mi mensaje, no quiero que lo sea tampoco. ¿De acuerdo? Esto ha sido dado por un médico súper, hiper especialista. Ana, doctor, tengo vértigo. ¿Qué hago? Acude a un especialista, pero bueno, lo que puede ver hacer, cómo es, ¿no? O sea, claro, hay que ver cómo es después de todo lo hablado, pero si tiene, o sea, vértigo y está en casa, lo que se tiene que hacer es abrir los ojos bien, porque a veces tienden a cerrar por el susto y eso aumenta el síntoma. Entonces, buscar un lugar seguro, mirar un punto fijo, ¿no? Respirar profundamente, ¿no? Y llamar a alguien que le pueda ayudar y trasladar, ¿no? ¿Te refieres a ese vértigo en el cual ni siquiera puedes estar sentado? Claro, sí. O sea, ni siquiera puedes estar sentado. Si lo ha escrito, quizás es algo más crónico, puede ser. Quizás sea algo más crónico, pero claro, un mareíto no es un vértigo necesariamente. El vértigo es cuando todo se te hace así y es fuertazo, ¿no? O sea, te puedes caer de la silla estando sentado. Sí, no puedes ni levantarse, ¿no? Cuando es un agudo, ¿no? Ajá, doctor, ¿existe relación entre el vértigo y el tinnitus? Qué buena pregunta para nuestros amigos. El tinnitus para mí es el sonido del silencio. Es cuando escuchas que no escuchas. ¿Cómo le puedo explicar? Algunos lo refieren como un sonido así
permanente que yo a la gente le dice, está en su cerebro. No hay sonido, entonces, y sí pueden tener relación. En el vértigo posicional paroxístico benigno específicamente no debería cursar con tinnitus. Si hay vértigo y tinnitus ya sospecharía de otras cosas, ¿no? Síndrome de Meniere puede ser Meniere, o puede ser, si es agudo, con fiebre, una infección, una laberintitis tal cual, y ese zumbido puede estar ocasionado por una pérdida auditiva. Ajá, ¿no? Y puede haber dolor también. Claro, ahí ya habría dolor. Ahí ya habría dolor, pero existe una entidad además que no sé por qué, doctora, la he visto más que antes, que es el Meniere. Síndrome de Meniere. Tiene un nombre porque el doctor Meniere, no sé si será el que hizo el pescado a la Meniere, pero la verdad es que el doctor Meniere describió un síntoma característico, que le dio nombre a un síndrome de Meniere. Y lo he visto porque además es heredable, ¿no? Sí, a veces se puede transmitir, pero también es idiopático muchas veces, ¿no? O sea, también da idiotipático, o sea, en relación también a los aumento de comidas procesadas, de aumento de sal, azúcar, estos síntomas de vértigo, hipoacusia y zumbido pues pueden aflorar, ¿no? Está en relación mucho con la dieta. Tiene curación, entonces sí, porque hay factores modificables y hay factores no modificables. Si modificamos un poquito lo que se puede modificar, puede tener un buen resultado. Puede controlarse, ¿no? Generalmente los síntomas de vértigo en el contexto de una enfermedad de Meniere duran en promedio unos 10 años, casi una década. El paciente a veces está con estas crisis, hay que poder controlarlo bien, y posterior a esto ya quedan como un poco las secuelas, porque a veces los pacientes con Meniere tienen más tendencia a hacer vértigos posicionales, se les salen los otolitos, tienen ya más complicaciones, ¿no? Entonces pueden quedar como ya inflamaciones crónicas del oído, hay que hacer terapias, ¿no? Ya posterior a eso, ¿no? Depende cómo se controle. Gracias, doctora, perfecto. Estoy aprendiendo cualquier cantidad, amigos. Ustedes también podrían hacerlo. Simplemente, además, compartan este podcast. Vamos a ver. A mi esposo, Marlene, nos escriba, le han diagnosticado síndrome de Meniere. ¿Es hereditario? Sí. Lo acabamos de contestar, Marlene, muchas gracias. Esto yo lo dije porque había tenido en el últimos 2 meses 2 pacientes con síndrome de Meniere. Familia. ¿Familia? Y eran familia. Sí. Sí. Es una probabilidad, ¿no? Pero no necesariamente una ley. Una ley, claro. No es totalmente genético, sino no es hereditario, es predisposición genética. Sí. Esa es la palabra exacta. De acuerdo. Irene de San Miguel, 60 años. Doctor, cada vez que estornudo fuerte me sale sangre. ¿Cómo puedo controlar ese goteo? Ay, Dios. Bueno, en el contexto que solo fuera algo irritativo, porque si está asociado al estornudo es por una fuerza, lo primero que hay que hacer, cabeza abajo, ¿no? Apretar la parte más anterior de la nariz, no acá, sino la parte del cartílago, bien pegado acá, al cuello. Y si hay a la mano un poco de agua oxigenada con algodones, se puede introducir también y mantener la presión 5 minutos, ¿no? Generalmente con eso pasa, si es algo así fortuito, algo que no se repite, solo es por, ¿no? Ahora, si es algo que está repetido, pues mejor evaluar y ver, quizá dentro de la nariz hay un granuloma, un tumor, algo que está haciendo que cada vez que da fuerza se sangre, ¿no? Amigos, ¿así usted se ha visto alguna vez alguna venita superficial en la piel? Uno de esos lunarcitos de sangre, el lunar rubí, las varices, varias cositas. Si usted cada vez que estornuda, no solo es el esfuerzo, sino también tengo que decirlo, queridos amigos, aprender a sonarse la nariz. Esa es una de las cosas que hay gente además que hace así y se aguanta el estornudo para no estornudar, ¿no? Y eso no es saludable, ¿eh? Les digo, se genera mucha presión a nivel cerebral, se puede generar sinusitis a repetición y varias cosas producto de esto, ¿no? O sea, cuando se estornuda a veces tienden, o sea, si ya hay una varice, algo, alguna lesión ahí, si aprietan muy fuerte la nariz, pues obviamente va a sangrar y también genera presión a la vez al oído, a los mismos senos paranasales, ¿no?
Entonces lo ideal es controlar esto también, ¿no? Porque hay unas personas como que no lo dejan ser, ¿no? Sale y estoy con mi sangrado normal de nariz. Eso no existe. No, pues. no existe, ¿no? No Lo que existe. se debe hacer para estornudar, o sea, de preferencia a conciencia, respirar profundo, ¿no? O sea, si hay ya la picazón, la sensación, respirar profundo por la nariz, llevarlo hacia el pulmón. A veces dicen, no, el estornudo me da, pero sí da tiempo, o sea, eso ayuda a que el estornudo no salga con tanta fuerza y también con un papel. Huequito por huequito, doctora, esa es otra de las También, o así, ¿no? Apretarlo, tapar uno, otro, pero nunca así porque eso genera presión, ¿no? Para que no haya eso. Sí, yo recomiendo seriamente sonarse huequito por huequito. Primero un lado, después el otro y despacito los dos. Esa es la forma. ¿Ya? Y lavarse las manos después, por favor. Sí. ¿Ya? Esa es otra de las cosas que son básicas. Y acudir básicas. a revisar si son varices o Por qué. supuesto. O sea, mi querido amigo, así es correcto. Porque, mire, una simple miradita te da el diagnóstico prácticamente en la inmensa mayoría de los casos, ¿no es cierto? Sí. Sí. Y hay cauterizaciones, doctora, que también se pueden hacer, que son muy asequibles y lo que hacen es generan ya la coagulación del vasito, que es el que está causando todos los problemas y se logra ver. Sí, sí, también, pero si nosotros cauterizamos, pero hay un tipo de estas conductas que se rascan, eso también va a hacer que se vuelva a abrir. Entonces, también educación más cauterización si se requiere, de acuerdo al caso. Genial. A ver, amparo del INSE. No quiero volver a tener ningún episodio de vértigo. No quiero volver a tener, ¿eh? O sea, ¿qué puedo hacer? Es que eso quiere decir, señora, en este caso, Amparo, quiere decir que de hecho ha tenido un vértigo, porque esa experiencia es Y así bien es fuerte, fea, ¿no? bien fea, debe Probablemente. haber sido fuerte. Claro. ¿Cómo se puede prevenir el vértigo? Si ha sido, bueno, si ya ha tenido varios episodios, me imagino que debe tener un diagnóstico, y tratamiento, ¿no? Si fuera el caso de un vértigo posicional paroxístico, que se le haya diagnosticado, la prevención es después del episodio, después del diagnóstico y el tratamiento, los 3 a 6 meses posteriores eventos son claves, ¿no? Porque ahí generalmente se repite el evento. Entonces tiene que evitar los movimientos bruscos, ¿no? Tengo pacientes que a veces he tratado y después se van a los mes y medio a la montaña rusa de vacaciones, ¿no? Y me dice, es que ya conocí a una doctora que me va a curar, me dice. No, entonces, sí, incluso hasta para levantarse temprano en la cama en la mañana, o sea, quédate sentado un ratito, ¿no? O sea, y así evitas que te puedas caer, porque eso también es básico. Como anécdota, a veces siempre cuento eso, que estoy haciendo una maniobra, le he repuesto, le digo todas las cosas que no debe hacer, salgo, abro la consulta y lo veo corriendo al baño, no sé, así, ¿no? O sea, el paciente. Entonces hay que evitar eso, ¿no? Hay que ser también prudentes. Si se nos ha diagnosticado algo, evitar esos movimientos, giros bruscos, levantarnos de la cama suavemente, no lanzarse en la cama. Y si no se puede, o sea, a veces esto pasa en los adultos mayores porque no tienen mucho control. Sería bueno apoyarse la familia ahí para poder recostarlos con tranquilidad, porque muchas veces ellos se lanzan de la silla a la cama, ¿no? Y ahí es donde pasa. Hay ese problema que puede fastidiar ahí. Doctor, últimamente siento como si estuviera en un ascensor. Eso es lo que tú decías, de arriba para abajo, ¿no? Porque hay un vértigo lateral y un vértigo de varias formas, vertical, ¿no? Hay de varias formas. Y eso depende del conducto semicircular que pudiera estar afectado. Sí, depende de eso. Si está como en un ascensor, eso puede ser más un mareo, quizá tiene una causa metabólica, porque no ha descrito vértigo como la otra señora que sí nos hizo. Es correcto. ¿No? Ajá. Entonces eso puede ser algo más metabólico, anemia o dislipidemias, alguna causa, ¿no? Habría que también pasar por consulta. Por consulta y clínica general. Tengo Medicina zumbido de oídos. general puede medicina ser, ¿no? general. Primero. Tengo zumbido de oídos al despertarme. Desaparece al levantarme. ¿Cómo? Zumbido de oídos cuando Ya. me despierto. Ya. Y cuando me levanto ya no tengo. Probablemente tiene alergia. O sea, esos pacientes a veces despiertan tupidos, la naricita, y se les tapa y la trompa está que tosen. Y cuando nos sentamos ya eso se acomoda, ¿no? Entonces, eso puede ser.
Puede ser. Habría que revisar. Juan Carlos de San Miguel, 65 años, doctor, ¿por qué cuando duermo, esta es buena pregunta, ¿por qué cuando duermo al lado derecho se me tapa una fosa nasal? Me pongo al otro lado y se me destapa. Y se me tapa el lado izquierdo. Entonces que eso me estuvo pasando a mí también. A ver, Juan Carlos, de verdad, a mí también me estuvo pasando. Lo explico un poco. Hay reflejos naturales que a veces las personas se asustan, ¿no? Uno de los reflejos es cuando todas las personas, cuando nos echamos totalmente, se nos cierra la nariz. Y cuando nos vamos de un lado, se tapa uno y se tapa el otro. Eso es normal, pero a quienes lo sienten un poco más son las personas que quizás están saliendo de un resfrío o los que están con la rinitis, ¿no? Ya sea alérgica, no alérgica, o tabique desviado. Sí, te lo juro, Juan Carlos, te creo totalmente. Sí. Tu pregunta es real, porque, claro, tapado el lado derecho, me pongo para el lado izquierdo, se me destapa el lado derecho y se me tapa el lado izquierdo. Y después me voy para el otro, igualito me ha pasado. Y lo que he hecho es tratar de sonarme lo menos posible en la nariz, pero siempre con agüita, agüita tibia. Eso ayuda, los lavados nasales. Y otra cosa que puede hacer él también es mejorar la posición de su cama. O sea, trate de no dormir netamente echado, porque eso pasa así, ¿no? Quizá 1 o 2 almohadas o medio sentado para que evite eso, y acudir para ver si tiene además algún otro problema, ¿no? Rinitis, tabique desviado. Sí, porque de verdad un candidato perfecto. Y otra cosa, ¿podría eventualmente tener relación con sinusitis? Bueno, cualquier causa inflamatoria puede acentuar ese reflejo natural, ¿no? O sea, que se inflamen los senos paranasales, que deberían estar aereados, pero se hincha tanto la mucosa, eso está acá arriba, y se hincha tanto la mucosa que comienza a veces a ver hasta líquido. Entonces eso es lo que uno debe tratar de evitar. Cintia, ¿existe algún tratamiento para ese sonido del oído? Me parece que ese sonido además me ha dado después de luego tener un vértigo. Bueno, ahí habría que hacer una evaluación. Podría tratarse de una enfermedad de Meniere, ¿no? Si ha sido después del vértigo, habría que ver cómo está esa audiometría, porque acá lo importante es saber la causa del zumbido. Si ese zumbido está cursando por acompañamiento de una hipoacusia, una pérdida auditiva, entonces el manejo de ese zumbido es de acuerdo a la enfermedad, ¿no? Si fuera Meniere, se trata con el tratamiento de Meniere, ¿no? Pero si el zumbido en sí llega a ser molesto, terapias cognitivas conductuales con psicología ayudan y refuerzan eso, ¿no? Si es incapacitante, ¿no? En ese caso. Muy bien, gracias, Cintia. Jennifer, desde el Cercado de Lima, 38 años. Siento un sonido en el oído al levantarme, y en las noches antes de dormir el sonido se hace más terrible y me quedo dormida. Eso puede ser tinnitus o presión. Yo le digo, ahí mira, es cuando justamente no hay bulla. Es solo cuando usted siente la bulla. Es por eso yo le digo al tinnitus el sonido del silencio, ¿no? Está concentrado, que no hay bulla. Entonces usted siente un sonido solo usted, y sí puede ser tinnitus. Sí, puede ser un tinnitus, ¿no? Igual a cabeza, evaluación con otoscopía, timpanometría, audiometría, para ver dónde está el problema, ¿no? Es correcto, pero de que tiene algo, señora, no es normal. Si le está fastidiando el sonido del oído, tiene que ir a mirarse, y para eso felizmente, bueno, tratamiento, para serle súper franco, no existe, ¿no? Del zumbido, como digo, el tratamiento son solo cuando es incapacitante, solo la parte psicológica, ¿no? Tratar. Hay algunos vasodilatadores que solemos dar a algunos pacientes, pero en realidad no todos se benefician de esto. Algunas partes sí, igual habría que ver cuál es el caso, ¿no? Se personaliza. Alejandra Jesús María, ahí estamos hablando de sinusitis, mire, doctora. Alejandra Jesús María, tengo un problema en el trabajo. Estoy en una oficina con varias personas y cada vez que estornudo, mis compañeros me dicen que huele feo. Eso me avergüenza. ¿Qué puedo hacer? Bueno, sí, habría que hacer una evaluación. Quizás sea mejor en su caso una endoscopía nasal también, ¿no? Para y un revisar cultivo, qué está pasando. Cultivo, si encontramos alguna secreción, una tomografía de ser necesario, habría que verla, ¿no? Puede ser. Sí, pero si lo siente, créale.
Ah, claro, sí. O sea, lo peor es decir, no, son ellos, soy yo, no siento nada. No, o sea, hay que creerle a este síntoma, usted misma. Claro. Tiene que creerle al síntoma. Sí, eso lo dicen varias veces. ¿No? Ah, sí, hay pues, que verlo. Hay que verla, de todas maneras. Y sí, tributaria, pues no vaya a ser que en realidad exista algo que esté generando una secreción anormal, que puede estar infectada de ciertas bacterias que tienen un olor particular. Y eso se ve inmediatamente con un cultivo, se toma la secreción, todo tiene tratamiento, en 1 semana y media usted podría estar curada. ¿Ya? Vale. Muy bien. Vamos a entrar en una parte que es de recomendaciones finales, doctora. Estamos en etapa donde, qué bonito, la primavera, salen las flores, está el campo, hay sol, hay frío con sol, a veces llueve, a veces no llueve, las flores, sobre todo el polen, está en el aire, la gente anda enamorada, estamos en primavera. Bueno, primavera para los alergólogos y para los otorrinos es quizás una época del año donde tienen mayor cantidad de consultas, porque existe, y más aún viviendo en Lima con esta humedad, una relación directa con las rinitis alérgicas, probablemente la enfermedad otorrinolaringológica más frecuente. Por favor. Sí, bueno, las recomendaciones serían muchos de los pacientes que ya saben que esta es su estación, ¿no? Tengo varios pacientes que ya tienen un diagnóstico de rinitis alérgica. Para esos pacientes, estar atentos, ya saben, ellos ya aprenden a gestionar sus fosas nasales, lavados nasales de primera instancia, usar su tratamiento, que si es que los síntomas están fuertes, o sea, los antihistamínicos son lo que ya se les educa, ¿no? Estos pacientes ya saben cuándo iniciar por sí mismos también medicación que no es dañina, que es parte ya de su propia gestión, ¿no? Y han mejorado tanto, doctora, estos medicamentos que ya son de una toma al día, sí, incluso, ¿no? Una toma al día y dejas de estar así en las mañanas, o sea, sí tiene más o menos solución. Antes la gente estaba un poquito enclaustrada, que tenía que tomar 4 tabletas de clorfenamina al día para no estar y estar con sueño todo el día, ¿no? Sí, ya, o sea, ya se les educa, ellos ya saben, y también se les recomienda también que vayan a consulta en estas épocas para hacer un chequeo, ¿no? De si lo que están haciendo está bien, cómo van los síntomas. Hay algunas preguntas que nos ayudan a ver si está controlada la enfermedad o no. Y para los pacientes para las personas en general que no tienen diagnóstico y empiezan con estos síntomas, lo primero tienen que acudir a una consulta para saber y enseñarles, educarles, ¿no? Al respecto, ¿no? Para eso hay gente súper preparada, amigos. A mí siempre me ha parecido la especialidad de otorrino una especialidad difícil, una especialidad con mucha ciencia, con muchísima importancia, y además conocimiento, avance científico, trabajos de investigación especialmente espectaculares, cirugías de cerebro a través de los orificios nasales, he tenido oportunidad de verlos, hechas por un médico otorrino, sacando un pedazo de glándula hipófisis del cerebro a través de los huequitos de la nariz, cosas que usted ni siquiera se puede imaginar, queridos amigos. La verdad es que yo le agradezco enormemente a la doctora Jimena Banda haber tenido el tiempo de venir del Hospital Loaiza para hablarnos de esto, de esta especialidad fascinante y que necesita una consulta. Al menos una vez, si usted tiene problemas, tiene que acudir a un consultorio de la especialidad. Gracias. Gracias. No, gracias a ti, Fernanda. Además te pasaste porque has sido, como siempre, súper clara, con muchísima evidencia científica y con muchísimo cariño para ustedes. Gracias. Gracias, Jimé. Aplaudimos, acá no aplaudimos, nos chocamos. Mil gracias, queridos amigos. Nosotros regresamos el próximo martes 14 de octubre de 2 a 3 de la tarde con nuestro consultorio de ginecobstetricia. Vamos a hablar de ginecología y el momento y la formación de los bebitos. ¿Qué hacer con un bebito recién nacido? ¿Qué hacer con algún problema que se desarrolla durante el periodo preparto? ¿Cuál es el secreto para tener un embarazo saludable?
yo desde acá se lo digo, tener control prenatal al menos 6 veces durante el embarazo. Vamos a hablar de eso el próximo martes. Chau, chau, chau. Vamos con paz, Perú, pero con fuerza.